Hola, en esta ocasión hablaremos acerca de los elementos del lenguaje pictórico, los cuales no debemos confundirlos con los elementos del lenguaje visual, pues aunque algunos de ellos coinciden, sus objetos de estudio son distintos. Bien, en medio de una época donde nos bombardean las imágenes por todos lados, es necesario reflexionar acerca de lo que miramos, lo que exige no solo echar un vistazo, sino podernos detener para poder así entender lo que miramos y lograr analizar e interpretar cada uno de los mensajes. Para acercarnos a analizar alguna pintura, es importante dar un primer paso que nos introduzca en un lenguaje propio de la disciplina. Por tanto, vayamos a conocer los elementos del lenguaje pictórico. Cabe mencionar que estos elementos no son absolutos, pues pueden variar dependiendo del autor. Sin embargo, el que se puedan organizar y denominar de diferente manera no representa un obstáculo. En este video, revisaremos la clasificación de acuerdo a Julio Amador Beck, que a su vez retoma categorizaciones hechas por otros autores como Panofsky. Luego de la observación, veamos que los elementos del lenguaje pictórico se integran por la forma, el color, la luminosidad, las cualidades matéricas y la composición. Conozcamos más sobre el primer elemento. Se entiende por forma el aspecto que nos permite distinguir la apariencia de lo que observamos. Podemos encontrar 5 maneras de percibir e interpretar la forma. Como número 1, tenemos por la disposición de sus partes o estructura morfológica. Aquí, la forma se integra de elementos básicos en los que se puede descomponer o reducir la figura. Dentro del campo concreto de las artes plásticas bidimensionales son los más abstractos: el punto, la línea y el plano. El punto es la unidad mínima. No tiene una forma única y definitiva. En ocasiones puede llegar a ser imperceptible, pero al ampliar a gran escala una imagen, se evidencia que al condensarse y expandirse en el espacio, puede adoptar infinidad de formas. La línea puede definirse como un punto en movimiento. Posee la medida de longitud. Por sus múltiples posibilidades de formas y diversos grosores, alcanza altos niveles de expresividad. Ya sea con líneas firmes y estables o con trazos más orgánicos y flexibles, la línea configura y determina la apariencia de las formas. Hablemos ahora del plano. Cuando una línea llega nuevamente a su punto de origen, es decir, al cerrarse, se convierte en un plano. Los planos básicos son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Estos, al mezclarse, pueden generar formas más complejas con posibilidades infinitas. La segunda manera de entender la forma es por la apariencia externa de las cosas. Aquí se hace referencia a lo que nuestros sentidos perciben. Están contenidos ahí el tiempo y el movimiento. El tiempo es una sucesión de instantes donde uno queda fijo, congelado, preservado por el artista. A pesar de la imagen estática, el movimiento se manifiesta a partir de que no solo miramos la rigidez, sino en la historia con un antes y un después. En el número 3 encontramos la forma entendida como límite o contorno de un objeto. Aquí se hace referencia al perímetro exterior o contorno. Las variaciones de la luz, las particularidades cromáticas y matéricas determinan en gran medida la delimitación de la forma con mayor o menor claridad. Beck cita en su texto a Gülfing mencionando que es él quien distingue un contorno lineal y uno pictórico, a los que llama forma cerrada y abierta. En la forma cerrada, la línea es el medio principal para construir la imagen
y los contornos aparecen perfectamente delineados, distinguiéndose una figura de otra con total claridad. La forma abierta o pictórica tiene una definición menos clara, al observarse en ella formas difusas, que incluso pueden llegar a ser solo manchas. En el número 4 está la esencia conceptual de un objeto. La forma desde lo aristotélico hace referencia a la esencia de la obra. La forma no como la representación material, sino como aquello que la distingue y la hace ser esa obra y no otra. La teoría ilemórfica aristotélica especifica que toda sustancia, ser, objeto o ente existente está compuesta por materia y forma. La materia es todo lo que percibimos por los sentidos, todo aquello que particulariza a la obra, aquello que es distinto en todas las cosas. Para explicarlo mejor, tomemos como ejemplo a las meninas de Velázquez y Picasso. Comencemos por analizar la materia. A simple vista, podemos percibir los estilos de la pintura, el color, el soporte y las dimensiones. Por su parte, la forma es inmaterial, es un concepto abstracto. Es aquello que determina a la materia, aquello por lo que esa obra es esa y no otra. Es la esencia, el concepto y la definición, la misma historicidad. Retomando el ejemplo, la forma en estas obras no es aquello que perciben tus sentidos, como el estilo de los trazos. Eso es materia. La forma sería la esencia, es decir, el concepto, la historicidad de cada cuadro y la intención de cada artista. El quinto y último significado acerca de la forma es sobre la contribución de la mente al objeto percibido, en donde Amador Brecht apunta a la forma en tanto figura definida y claramente identificable que puede tener un significado y una función simbólicos. Para hablar del resto de los elementos pictóricos, lo iremos haciendo en los próximos videos.